selección de las familias, la selección divina de las familias escogidas, para poder entender el establecimiento de la iglesia de Dios, es necesario que esta clase nos abra el entendimiento, el conocimiento. Que cuando lleguemos al punto de cuando se organizó la iglesia, usted ya tenga en su mente bien grabado cómo Dios seleccionó cada familia, cómo Dios fue seleccionando las familias. Si usted presta atención en esta lección, en esta clase, es del Instituto de Entrenamiento Bíblico por Correspondencia, el libro rojo, el libro 1, la historia de la iglesia de Dios. La semana pasada, para hacerle un poco de memoria, vimos que la iglesia está desde antes de la fundación del mundo. Vamos a entrar a las familias seleccionadas. Pero esto es importante que lo grabemos en nuestra mente, porque nos va a ayudar a saber por qué la iglesia se estableció de esa manera. El establecimiento de la iglesia no fue algo que resurgió como un segundo plan por el fracaso de Israel. La iglesia existe desde antes de la fundación del mundo. Y para entender que fue Cristo el que la estableció mientras estaba en la tierra, hay que entender esta lección de cómo Dios seleccionó a estas familias. Subrayando, dice la lección, subrayando la formación de esta institución está el principio de selección divina o alternativa divina. Este principio es visto en el mantenimiento de un linaje justo que comenzó con Abel. Ese linaje justo comenzó con Abel. Iba a seguir la selección de hombres porque Dios iba a ir cuidando el linaje, la semilla del plan eterno de Dios. Después del homicidio de Abel a manos de su hermano Caín, nació su hermano Set, y fue el siguiente en la continuación del linaje reconocido divinamente. En Génesis 5, 6 al 32 encontramos la línea de descendencia de Set, desde él mismo hasta Noé y sus hijos. Brevemente, ¿cómo sigue? Set, Enos, Caín, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec y Noé. Y Sem nació de Noé. Luego en Génesis 11, 16, 26 nos da la descendencia del hijo de Noé, o sea Sem, hasta Abraham, como sigue. Sem, Arfaxad, Salam, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor, Tare y luego Abraham. Hermanos de Abraham también eran Nacor y Harán. Y después a Adán se le cambió el nombre a Abraham. Y de Abraham salió Isaac y Jacob, que más tarde fue llamado Israel. Como escogidos, mueve la historia hacia una nueva era en el principio de Dios para la selección o nombramiento divino. Hasta este punto, él había tratado con familias escogidas desde Adán hasta Jacob. Según los datos confiables de los historiadores, este periodo terminó aproximadamente en el año 1491 a.C. Bien, no con todos estos hombres que encontramos en Génesis 5, 6 al 32 y Génesis 11, 10 al 20, no con todos estos hombres trabajó Dios en un plan que está registrado en la Biblia. Pero es para que podamos seguir de quién nació Noé, de quién nació Abraham, de quién vino Isaac, Jacob y cómo llegó hasta el tiempo de Moisés. En Génesis 5, 6 al 32 están desde Set hasta Noé. En Génesis 11, 10 al 26 desde Sem, que era hijo de Noé, hasta Abraham. Bien, de cada uno de ellos hay poca historia en la Biblia y de algunos de ellos solo existe el nombre, no hay historia. Pero sí hay unos hombres escogidos con los cuales Dios hizo parte de la historia o narró la historia en la Biblia. Nos vamos a ir rápido. Cuando aparezca el nombre usted lo repite para que se le grabe. Si no se lo memoriza, está en su libro. Solo usted sepa dónde está en su libro para que sepa cómo Dios fue seleccionando a los hombres. Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec, Noé, Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reú, Serug,
Nacor, Tare, Abraham, Isaac y Jacob. Desde Set, que fue un hijo de Adán, hasta Jacob. ¿De cuántos cuenta historias la Biblia? ¿Cuáles historias usted ha leído en la Biblia? Vemos la historia de Set, que fue el que nació después de que murió Abel. De Enos casi no conocemos. Caín, Mahalael, Jared, Enoch, Matusalem, Enoch, ¿se acuerdan de Enoch? Lamec, Noé. ¿Conocen la historia de Noé? A Noé sí lo usó Dios para dar una historia amplia. ¿Y cómo sabemos de quién viene Noé? ¿Cómo sabemos que es de la descendencia de Set? Pues la Biblia nos da los nombres para que veamos cómo Dios fue escogiendo esas familias para que pudiéramos llegar hasta la vida de Noé. Y en el tiempo de Noé, Dios nos cuenta la historia del arca de Noé para que nosotros entendamos lo que va a suceder en el futuro, o sea, para el tiempo de Cristo. La importancia de entender este linaje, hermano, es para poder saber cómo la selección divina del pueblo de Israel y poder entender la selección y establecimiento divino de la iglesia. ¿Quién escogió a Noé? ¿Noé se proclamó él solo? Dios lo llamó. ¿Cómo sabemos de las familias divinas? ¿Cómo sabemos que Noé venía a través de un linaje? Con los nombres que nos da Génesis en el capítulo 5. Dios escogió a Set, escogió a Noé, escogió a Abraham, a Isaac y a Jacob, por nombrar algunos de entre toda la lista que estaba. Cada uno de ellos fue seleccionado divinamente. La familia no escogía que ellos iban a ser o que de ellos iban a descender. Era Dios el que los iba seleccionando, el que los iba acomodando. Ellos fueron seleccionados divinamente por Dios, para hacer el trabajo de Dios. Dios había tratado solo con familias y aún no con la historia de Israel o con la nación de Israel. Dios trató con Noé y su familia. No eran todavía el pueblo de Israel. Bien. La selección divina de Noé bíblicamente está en Génesis 6, 12 al 17. Noé fue seleccionado divinamente por Dios para hacer una obra y un plan. ¿Quién diseñó el plan? Dios, hermanos. Noé no diseñó el plan. Noé solo fue seleccionado para llevar a cabo el plan de Dios. ¿Me explico? Me regreso. Noé fue seleccionado divinamente. Noé no tuvo nada que ver con su selección. Solo Dios vio que él era justo, que era perfecto en su generación, pero su selección de él no vino de parte de los hombres. Los hombres no votaron por Noé para que Noé hiciera el arca. Fue Dios el que lo seleccionó para llevar a cabo el plan divino de Dios. Génesis 6, 12 al 17 nos dice: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de goper, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Cómo sabemos que Dios escogió a Noé? Porque Dios fue el que le dio el plan a Noé. ¿De dónde viene Noé? ¿Cómo fue seleccionado Noé? A través de las familias seleccionadas por Dios para cuidar el linaje que venía caminando hacia el futuro. Ese linaje, ese plan de Dios viene desde antes de la fundación del mundo. Y estos solo son ejemplos de los cuales nosotros podemos aprender muchas cosas. Bien, hermanos, ¿cuántos hombres seleccionó Dios?
21 dice el hermano. El 21. Uno. ¿Iba a destruir la tierra? ¿Cuántos hombres seleccionó Dios? Por eso es importante que ustedes de ahorita sepan que solo uno escogió Dios para edificar ¿cuántas arcas? ¿Con cuántas ventanas arriba? ¿Con cuántas puertas? Está fácil de entender. ¿Cuántos diluvios? ¿Cuántos planes? ¿Cuántos dioses? Fíjese que ni aún Dios en el matrimonio permitió que fueran dos. ¿Se fijan? Ni aún en el matrimonio Dios permitió que fueran dos. Cuando se casan, dice la Biblia que vienen a ser ¿cuántos? Uno. Ojalá y se nos quede bien grabado en la mente. Uno. ¿Sabía usted que la humanidad se evitaría muchos problemas si entendieran la Biblia? El mundo cristiano también se evitaría muchos problemas con Dios si entendieran la palabra o el número 1. ¿Cuántos hombres escogió Dios en los tiempos de Noé? Qué sencilla es la Biblia. Por eso me gusta la palabra de Dios. ¿Cuántas arcas mandó a hacer Dios? ¿A quién tipifica Noé? A Cristo. Y el arca al plan divino de Dios. En el tiempo de Noé se llamaba arca, no barco, arca. En el tiempo de Israel se llamó nación. En el tiempo de nosotros se llama iglesia. En el tiempo de Noé había barcos, o lanchas, o palos que los usaban para mover en el agua. No conozco mucho esa historia, qué tipo de barco había en ese tiempo y con qué lo hacían. Pero arca para salvar a la humanidad solo había una. ¿Quién la diseñó? Dios. Y en los negocios de Dios nadie puede poner sus manos. Dios dijo de qué largo, de qué ancho, de qué alto, una ventana y una puerta. El plan era de Dios y Dios seleccionó a Noé. ¿Para qué era el arca, hermanos? ¿Para qué era el arca? ¿Cuál era el propósito del arca? Para preservar la vida de los que eran hijos de Dios. Noé era perfecto delante de Dios y necesitaba el arca para preservar la vida del hijo de Dios, que era Noé, el hijo seleccionado. La familia seleccionada. ¿Cuántos se salvaron en el arca? 8 personas. Noé, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, incluyendo la esposa de Noé. ¿Por qué se salvaron estos 8, hermano Juan? Porque entraron al arca. Por obedientes. Gracias. Esa palabra también está en la línea. ¿Qué pasaría con los que no entraron al arca? ¿Qué pasaría o qué pasó con todos los que se quedaron fuera del arca? Se ahogaron. Se ahogaron. Y si la humanidad entendiera, buscaran el plan divino de Dios. Si las organizaciones cristianas y religiosas entendieran la palabra de Dios, buscaran el plan divino de Dios. No se salvó ni uno de los que quedaron fuera. Y ninguno de los que estaban fuera de esa arca podía decir que era parte del arca. ¿Me explico? ¿O no me explico? Nada, ni un pedazo de madera que no estaba pegado al arca era parte del arca. Me explico. La madera de Gopher que trajo Noé y puso en el arca, esa era parte del arca. Los animales que entraron vinieron a ser parte del arca. La familia de Noé que entró era parte del arca. La humanidad que no entró no era parte del arca. Los árboles de la madera de Gopher que no se usaron
para hacer el arca no eran parte del arca. Pero ahí va una más profunda, hermanos. La madera que le pusieron al arca, ¿cómo se llamaba? Gopher. ¿Y la madera del árbol de Gopher? Se llamaba Gopher. Se llamaban igual. La madera de Gopher y la madera que usaron en el arca, las dos se llamaban, eran madera de Gopher o de Gopher, como le quiera leer. O Gopher. La madera se llamaba igual, la que estaba en los árboles y la que estaba puesta en el arca. Mientras el árbol estuvo allá, no era parte del arca, ¿o sí? ¿Sí, hermanos? Mientras el árbol de la madera de Gopher no estaba puesta en el arca, no era parte del arca. Y aunque estuviera más largo de los pies que de los codos que Dios le dijo, no era parte. Solo lo que Noé construyó era parte del arca. Noé tenía el mandamiento, la responsabilidad de terminar el arca y de meter los animales como Dios le dijo y de traer su familia, sus hijos y las esposas de sus hijos. ¿Era importante el arca o no era importante el arca, hermanos? ¿Es importante ser parte del arca o no es importante ser parte del arca? Pregúntele a los que se quedaron fuera del arca cuando vino el diluvio, si no les hubiera gustado haber hecho caso cuando Noé les predicaba. Cuando Noé les decía, estoy haciendo el arca porque viene un diluvio, dice la Biblia que la gente no entendía que era diluvio. No existía la lluvia todavía en ese tiempo, ni las tormentas que se levantan ahora en este tiempo. Para la gente era algo nuevo. ¿Cómo que viene un diluvio? Ahora que andaba en Perú, anduvimos con un pastor, Dios bendiga al hermano pastor Héctor. Entre la plática que traíamos decíamos, hay cosas que ahora no entendemos. Pero decían los muy seguidos, pero lo entenderás después. Hay cosas que hoy no lo entiende, pero lo entenderá después. Pero asegúrese que ese después no lo vaya a dejar fuera del arca. Cuando Noé les decía va a haber un diluvio, la gente no entendía qué era un diluvio. Ellos no sabían que las cataratas de arriba del cielo se iban a abrir y iba a soltar el agua, y que las aguas de abajo iban a fluir para que se inundara la tierra. Pero Noé sí lo entendía. Si la gente lo hubiera entendido, se hubieran metido al arca, pero no lo entendieron. Esto es porque Noé lo tuvo por revelación divina, porque él tampoco había visto diluvios. Pero Dios le dijo que hiciera el arca. Seleccionó Dios a Noé para que hiciera el arca. ¿Para qué era el arca? Para salvar la vida, en este caso de los hijos de Dios, de Noé y su familia. Pregunta 2. ¿Quiénes se salvaron del diluvio? Los que creyeron que venía el diluvio y se metieron al arca. Un predicador decía que si se hubiera encontrado el arca, se tuviera el arca completa de cómo terminó el arca después del diluvio, estuviera llena de uñas de humanos esa arca. De gente que quiso entrar al arca después cuando se estaba ahogando. Sabían que era la única que los podía salvar, pero ya era muy tarde. Se salvaron del diluvio todos los que entraron al arca. ¿De quién era el plan y quién seleccionó a Noé? De Dios, hermano. El plan sigue siendo de Dios. La selección divina sigue siendo de Dios. No hay otra manera más que la manera bíblica. Y así como lo hizo en ese tiempo de Noé, así lo hizo en el tiempo de Cristo, cuando Cristo estableció la iglesia. Por eso es importante saber cómo Dios seleccionó a Noé, por qué lo seleccionó y cómo Dios le dio el plan a Noé para que él lo llevara adelante. Noé no le dijo a la gente, solo yo y mi familia vamos a entrar al arca.
Noé le decía a la gente, viene un diluvio. La Biblia dice que era pregonero de justicia, era predicador de salvación. Viene un diluvio y aquí está el arca para que se salve. Los animales empezaron a venir, los animalitos empezaron a venir. El Espíritu de Dios se movió en los que iban a venir y entraron al arca. No sé, la Biblia no me da mucha historia tocante a esto, pero yo creo que Noé se puso en la puerta y les dijo, habrá todavía alguien que quiera entrar al arca porque la puerta se va a cerrar. Dios va a cerrar la puerta, pero habrá alguien antes de que la cierre que quiera entrar al arca. Cuando ya estaban todos los que iban a entrar de los animales, cuando ya estaba todo lo que iban a introducir en el arca. Yo me puedo imaginar a Noé todavía pararse en la puerta y gritarle a la gente, viene el diluvio, si alguien quiere entrar al arca aún hay tiempo. Si alguien quiere venir y salvar su vida del diluvio que vendrá, todavía hay tiempo de que entre. Pero un día Dios levantó la puerta y cerró el arca. Y el que entró se salvó y el que no entró se perdió. Vamos con Abraham. La selección de Abraham. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12, 2 dice, y haré de ti una nación grande. ¿Cuántas naciones? Oiga, hermano, qué sencillo es, ¿verdad? Hasta va a decir usted, ¿cómo aburre el hermano con una y con uno y con una historia? Pero yo no escribí la Biblia, hermano. Solo le estoy diciendo lo que la Biblia enseña. ¿Cuántas naciones? Una. ¿Cuántos hombres escogió? Uno, Abraham. Y haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aún en ese día, todavía solo la familia de Noé estaba siendo seleccionada. Solo Noé y su familia eran escogidos. Pero Dios le está diciendo, de ti haré una nación grande, y en esa nación serán benditas todas las familias de la tierra. De Abraham salió el pueblo de Israel. La nación de Israel solo bendijo a la nación de Israel, no a todas las familias de la tierra. Pero le estaba hablando de un plan que venía para el futuro de ellos. Hay una nación grande, de ti saldrá una nación grande, de la cual van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero en el pueblo de Israel, solo los que nacieron de las tribus de Israel fueron bendecidos. Pero estaba hablando de una nación grande, donde iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y haré de ti y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición de ti. Una nación grande. Para que sean benditas todas las familias tenemos que incluir al pueblo gentil. Por eso Abraham es el padre de la fe. Todos en Cristo, los que somos salvos, alcanzamos de esa bendición. Pero también iba a ser una nación grande. Abraham, Isaac, Jacob. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, los 12 hijos de Jacob. Ellos, usted lee su libro, emigraron a la nación de Egipto por los años de hambre que vino sobre la tierra. De Abraham, Isaac y Jacob pasaron 400 años para que llegara la vida de Moisés. 400 años después vino Moisés para cumplir lo de la nación del pueblo de Israel. Pero de la nación grande de la que está hablándole Dios, donde van a ser benditas todas las familias de la tierra, todavía era para el futuro. Éxodo 3, 10 al 12 nos dice: ven por tanto ahora y enviarte a Faraón, hablándole Dios ya a Moisés. Dios escogió a Abraham, a él le dijo: haré de ti una nación grande, de tu simiente
haré una nación grande. Vino Isaac, vino Jacob, las 12 tribus, vino el hambre sobre la tierra en los tiempos de José el soñador, cuando José fue vendido para Egipto, cuando vinieron y emigró toda la familia de Jacob, aún Jacob vino para estar en Egipto, allí duraron 430 años en la esclavitud, no la nación de Israel, sino los hijos de Jacob como familia. Parte de esto ya lo vimos la semana pasada. Dios seleccionó a Moisés. Ven por tanto ahora y enviarte a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo seré contigo. Y Dios escogió a Moisés para que sacara a los hijos de Jacob de Egipto y los llevara al desierto. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo seré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubiere sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Andando Moisés, cuidando las ovejas de su suegro, le apareció el ángel, le apareció el Señor en la zarza que no se consumía, y allí lo seleccionó para que él como persona fuera y sacara a los hijos de Jacob, a los descendientes de Jacob, de la esclavitud de Egipto y los llevara a el desierto. La idea era que los llevara a la tierra prometida, pero iban a pasar por el desierto para que pudiera venir a la existencia el pueblo de Israel. Preguntas, hermanos, comentarios. Vamos a leer un poco de la historia de Moisés. Dios preservó la vida de Moisés aún desde su niñez. Más tarde le levantó para que fuera el libertador de los israelitas. Moisés era descendiente del linaje sacerdotal de la tribu de Leví. De esa manera la familia escogida se convirtió en una nación de 3 millones de personas. 70 personas vinieron de la familia de Jacob y 3 millones de personas salieron de Egipto, según los cómputos de algunos. Cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza que ardía y no se consumía, le prometió al pueblo de Israel una tierra buena y ancha, la tierra de Canaán. Eso lo encuentra en Éxodo 3, del 1 al 12. Después de una liberación poderosa y milagrosa de la esclavitud, bajo el liderato de Moisés, sobre el liderato del hombre que Dios escogió para libertar al pueblo de Israel, que en sí eran los descendientes de Jacob, los hijos de Jacob. ¿Se acuerdan cómo Dios los liberó? Faraón no los dejaba salir, vinieron 10 plagas y luego el mar se abrió, fueron liberados llegando al otro lado. Bajo el liderato de Moisés, ellos entraron al desierto de Shur, Éxodo 15:22, en ruta hacia la tierra de Canaán. Al dar la vuelta hacia el suroeste, llegaron al desierto de Sinaí, en el tercer mes que salieron de Egipto. Una vez llegaron a las cercanías de Sinaí, acamparon delante del monte, Éxodo 19:1 y 2. El pueblo estaba esclavizado y vino Moisés a libertar al pueblo. Moisés es un tipo de Cristo. Vino a libertar al pueblo de la esclavitud, que el pueblo de la esclavitud somos nosotros cuando estamos en el pecado. Cuando Cristo viene y nos libera, nos saca de Egipto. Pero en cuanto el pueblo cruzó el río, en cuanto el pueblo, los descendientes de Jacob cruzaron el mar Rojo o el mar Bermejo y estuvieron del otro lado, fueron salvos de la esclavitud, pero todavía eran los hijos de Jacob. ¿Me explico? Cuando estaban en Egipto, eran los hijos de Jacob. Cuando cruzaron el mar Rojo, el mar Bermejo, y luego el mar se volvió a cerrar, dice la Biblia que Dios allí ahogó a los soldados de Egipto. Cuando ellos estuvieron en tierra seca,
todavía eran descendientes de Abraham, todavía no eran el pueblo pactado de Dios. Cuando nosotros salimos de la esclavitud del pecado y Cristo nos perdona, venimos a estar libres del pecado. Salimos del pecado, pero todavía no somos parte del plan eterno de Dios. Igual que el pueblo de Israel. ¿Me explico? Cuando cruzaron al otro lado del mar, solo estaban libres de la esclavitud, pero todavía no eran el pueblo pactado. Eran las familias, era la familia de Jacob, los descendientes de Jacob, pero ya estaban libres de la esclavitud. Pero les faltaba venir a ser la nación de Israel. Bien, hermanos. El comienzo de la iglesia en el desierto. Los capítulos 19 y 20 de Éxodo expresan un intercambio de palabras y actividades entre Dios y Moisés y entre Moisés y el pueblo. Esto concluyó la formación de un pacto, el pacto mosaico o pacto de la ley. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Ya estaban fuera de la esclavitud de Egipto. Y Dios se refiere a ellos como los hijos de Israel. Así dirás a la casa de Jacob. Aunque ya eran salvos de la esclavitud, aunque ya estaban salvos de la esclavitud de Egipto, todavía no eran la nación escogida, pero ya eran salvos. Solo les faltaba ser la nación escogida. Vosotros visteis, así le dirás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si guardan mi pacto, vamos a hacer un pacto, y si guardan el pacto, ustedes serán mi especial tesoro de entre todos los pueblos. Y vosotros seréis mi reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Cuando Moisés le da las palabras al pueblo de Israel, todavía no son la nación de Israel. Ya están en el monte Sinaí. Moisés subió al monte a hablar con Dios. Dios le dio las palabras para que se las diera al pueblo, a los descendientes de Jacob, a la casa de Jacob. Moisés descendió del monte y habló con ellos, les dio las palabras de Dios, pero todavía no estaban como parte de la nación de Israel. Cuando dice el siguiente versículo: y todo el pueblo respondió a una y dijeron. Cuando el pueblo aceptó el pacto de Dios, ¿quién puso las reglas? Dios. ¿Quién puso la ley? No tuvo nada que ver el hombre, aunque era un pacto entre dos partes, Dios y los descendientes desde Abraham, los hijos de Jacob, la casa de Jacob. Era un pacto entre dos, Jacob y su familia, los descendientes de Jacob, los descendientes de Abraham, del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés los sacó, ellos no pusieron ni una regla. Todas las leyes, prácticas y fiestas vinieron de parte de Dios. Todo era el plan divino de Dios. Y luego Dios se lo dio a Moisés para que Moisés se lo pusiera delante al pueblo. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Cuando el pueblo dijo: todo lo que Jehová ha dicho haremos, dejaron de ser la descendencia de Jacob y vinieron a ser la nación escogida de Dios entre todas las demás naciones. ¿Cuántas naciones había? Muchas. ¿Cuántas naciones hizo Dios? Una. La diferencia entre la nación de Dios y las naciones que existían es que la nación de Dios no tenía rey. Tenía un líder escogido divinamente por Dios. Y si eso se le va quedando en su mente, le va a ayudar mucho para saber cómo Cristo estableció su iglesia y cómo ha venido el plan hasta el día de hoy. Cuando ellos dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos, vinieron a ser la nación de Israel y dejaron de ser
la descendencia de Jacob o la casa de Jacob. Aunque todavía se refieren a ellos como los hijos de Jacob, los descendientes de Jacob, porque de allá viene su linaje, su historia. Pero para ser la nación de Israel, ellos aceptaron el pacto con Dios. Dios puso la ley, Dios puso los mandamientos, Dios puso las prácticas, Dios puso los castigos, Dios puso las fiestas, Dios acomodó todo en su lugar. El pueblo solo dijo: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Quiénes eran parte del pueblo de Israel? Los que estaban en el monte Sinaí. Ellos eran parte del pueblo de Israel cuando aceptaron el pacto. El establecimiento de la iglesia en el desierto. Dios llamó a Moisés para libertar a la familia de Jacob. Hechos 7:38 nos dice Esteban: este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sina y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Este es aquel que estuvo en el desierto, en la congregación en el desierto. ¿Y por qué la llamamos la iglesia en el desierto? Ya se lo enseñé en la lección pasada y creo que en otra lección anterior. ¿Por qué decimos la iglesia en el desierto y no la congregación en el desierto? Vamos, aquí voy a explicarles una vez más. ¿Por qué le llamamos la iglesia en el desierto? La Biblia en español en Hechos 7:38 nos dice: este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto. Congregación está en la Biblia de español, pero en la Biblia de inglés, aquí vamos a usar a los que hablan inglés. En Hechos 7:38 la Biblia nos dice: este es aquel que estuvo con la iglesia en el desierto. Y allí viene la palabra iglesia. Por eso es que usted en este libro encuentra que la iglesia en el desierto caminó con Dios. La iglesia en el desierto hizo el pacto con Dios. Y se refiere a la iglesia en el desierto porque la palabra iglesia está en la Biblia en inglés. Esa es la razón, hermanos, de que el pueblo de Israel dejó de ser la familia de Jacob y vino a ser la nación de Israel. Vamos a ir a Éxodo en su Biblia. Y creo que es el capítulo 24. Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y sacrificaron pacíficos a Jehová becerros. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y púsola en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos de todo el pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Y ahí está esa palabra, hermano. Gloria al Señor. Y obedeceremos. Y obedeceremos lo que Jehová ha dicho. Él es el que da la ley. Él fue el que dio los mandamientos, los decretos, las prácticas. Fue Dios el que las dio. El pueblo dijo: ejecutaremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esa palabra, hermano, ¿cómo es importante que la memoricemos en nuestra mente? El ser obedientes a Dios, a la palabra de Dios,
y ser obedientes a sus mandamientos y prácticas hoy en día dentro de la iglesia de Dios, y ser obedientes al gobierno teocrático que Él ha establecido en su iglesia. La mitad la puso en tazones y la otra mitad la derribó, la puso en el altar donde le sacrificó a Dios. El 8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y dijo: he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Agarró la mitad de la sangre y la esparció en el altar y la sacrificó a Dios. Y luego agarró la otra mitad de la sangre que habían juntado en tazones de los becerros, de lo que habían sacrificado al Señor, y empezó a rociar la sangre sobre la gente. Gloria al Señor, hermanos. Se necesita la sangre que esté rociada sobre la persona. Se necesita que esté la sangre de Cristo Jesús sobre la persona, en su corazón. Aleluya. Necesita aceptar a Cristo en su corazón. Necesita sentir en usted, aleluya, la salvación y el perdón de pecados. Salir de la esclavitud de Egipto. Salir de la esclavitud del pecado. Salir del mundo perdido. Entregar su vida a Cristo Jesús. Aleluya. Dejar que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, esa sangre que derramó por usted y por mí, descienda hasta su vida, hasta su corazón. Su vida sea cambiada y sea transformada. Gloria al Señor. Entonces podrá decir: todo lo que Jehová ha dicho haré, todo lo que Dios mande haré, todo lo que Jehová mande ejecutaré y obedeceré. Por eso es importante que la sangre de Jesús esté en los corazones de la gente, para poder ejecutar, para poder hacer lo que Dios ha dicho y para poder obedecer sus mandamientos. Aleluya. Gloria al Señor. Solo me puedo imaginar, dice el libro, que los historiadores han escrito que 3 millones de personas salieron de Egipto. Imagínense el trabajo de Moisés y de los mancebos que estaban con él sacrificando, juntando la sangre en los tazones, y luego pasar por el pueblo y empezar a rociar la sangre. Aleluya. Qué hermoso cuando se predica la salvación de Cristo Jesús y el pecador entrega su corazón a Cristo. No hay mejor cosa que ello. Aleluya. Ver a que alguien viene a los pies de Jesús y se derriba ante los pies de Cristo y entrega su corazón al Señor. Es lo mejor que la persona puede hacer. Salir de la esclavitud de Egipto. Y luego preguntar, como le preguntaron a Pedro aquel día: varones galileos, ¿qué haremos? Qué bonito espíritu, ¿verdad? Qué bonito espíritu aquellos a los que Pedro les predicó. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se necesita hacer? Gloria al Señor. Moisés derramó la sangre sobre ellos. Imagínense cuánto becerro, cordero sacrificaron. Tuvo que haber muerte para que hubiera sangre para el pacto. Así tiene que haber sangre de Cristo aplicada en el corazón de la persona para que pueda desear obedecer los mandamientos de Dios. Gloria al Señor. Allá, cuando sucedió esto y ellos dijeron: ejecutaremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos, vinieron a ser la iglesia en el desierto. ¿No se goza usted de pertenecer a la iglesia de Dios? ¿No cree usted que el pueblo se gozó cuando ellos supieron que ellos eran la nación escogida de Dios? Igual nosotros hoy nos gozamos de ser la iglesia de Dios. La historia es larga, hermanos. Pero la iglesia esa que se organizó, la iglesia en el desierto, termina. Ese bonito evento que sucedió, ese sacrificio de animales para tomar la sangre y cómo vino a ser la iglesia en el desierto, esa iglesia terminó. Pero eso es otra historia. La historia continuará. El próximo martes a las 7:30 empieza el servicio de nieve. Termina esa historia porque tiene que abrir paso al plan divino de Dios.
Moisés fue seleccionado por Dios. Josué fue seleccionado por Dios. Y los que descendieron, los que siguieron siendo jueces, fueron seleccionados por Dios. Pero esa es otra historia. Le pregunto a usted, ¿la sangre de Cristo ya fue aplicada en su corazón? Gloria al Señor por ello. Oremos al Señor para que Dios nos ayude a grabar estas dos palabras. Todo lo que Jehová ha dicho, ejecutaremos y obedeceremos. Para familias seleccionadas por Dios. Plan seleccionado por Dios. Un Noé, un arca. Un Abraham, una nación. Un Cristo, una iglesia. Señor, en el nombre de Cristo Jesús,